La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos, muy buenos días. ¿De qué hablamos esta mañana? Muy buenos días, Juan, Marcela. Un gusto estar con ustedes. Del agua. Nos angustia cada vez que llueve. Y ya en otro programa habíamos hablado de que nuestros bulevares principales, como es el Boulevard Constitución y el Boulevard Independencia, eran antiguos canales de riego que desde finales del siglo XIX llevaban el agua del río Nazas a las haciendas, a los ranchos algodoneros, ranchos agrícolas, y al ser esta infraestructura hidráulica, a ser cegada, pues perdimos una oportunidad en los años 50 y posteriormente en los años 70 de tener una gran infraestructura pluvial para Torreón. Entonces no es extraño que esas dos vialidades, como ya lo hemos comentado antes, se inunden y resuciten esos canales. Pero yo les quiero platicar de cómo le hacían las empresas hace poco más de 100 años en Torreón para lidiar con las aguas. Y por ejemplo, una de las empresas representativas de aquella época fue la empresa La Unión, que se fundó en 1900 en el poniente de Torreón, en un sector que se le llamaba pues el sector de las fábricas, y que todavía conserva el nombre de la calzada que entra a ese lugar, que es la calzada Industria. Y ahí estaban pues las fábricas emblemáticas, la FE, La Unión, la Compresora, la Constancia, antes de que la quemaran. Entonces La Unión lo que hizo fue que cuando proyectaron esta empresa, bastante grande por cierto, para su época, tan grande que dio lugar a las colonias que actualmente forman la Rinconada, La Unión 1 y otras aledañas en ese entorno. Entonces, los ingenieros que hicieron esa empresa dijeron, bueno, pues aquí en Torreón nunca llueve, pero el día que llueve, ¿cómo le vamos a hacer para lidiar con el agua? Y más si estamos prácticamente en las faldas del Cerro de las Noas, donde prácticamente va a captar el agua de lluvia y tenemos que desfogarla. Entonces hicieron varias estrategias. La primera fue que construyeron un auténtico canal de dimensiones bastante amplias, cabe incluso un carro en ese canal, un canal de mampostería de piedra del Cerro de las Noas. Entonces un canal bastante grande que ahí está esa infraestructura y que 100 años después funciona. Si no existiera ese canal, las pobres colonias del poniente de Torreón sufrirían los estragos de la lluvia. Entonces, gracias a ese canal se lleva el agua y se desfoga de manera más ordenada. Esa fue una estrategia. El canal, les digo, es tan grande que caben coches. Incluso ha habido gente imprudente que ha dejado coches ahí y que un buen día llueve, cae una tromba y se lleva los coches. Se los lleva completamente. El agua tiene una fuerza inmensa y la hemos subestimado aquí en la laguna. Parece que desaprendimos lo que ya sabíamos manejar. La otra estrategia que hizo la empresa La Unión fue construir un campo de béisbol. Ese campo de béisbol, ahí nació la Unión Laguna, por cierto. Ese campo de béisbol sirve también como campo de absorción para las aguas pluviales. Entonces, esa fue una manera muy inteligente de resolver un problema, pero si se fijan, no estaban canalizando el agua con un tubito. Estaban haciendo todo un canal de las dimensiones de un canal de riego, pero para aguas pluviales. La empresa La Compresora, que da origen a la colonia La Compresora actualmente, hizo lo mismo. Y si nosotros vamos en este momento a visitar el complejo deportivo La Compresora, vamos a ver ese canal. Todavía funciona, ahí está, y de hecho ese lugar no se inunda. Se inundan otras áreas de la ciudad, pero ahí no. Y creo que la historia nos da un poquito pues lecciones de las cosas que cómo se solucionaban en el pasado y que ahora me da la impresión de que nos quebramos la cabeza y tenemos mucha tecnología y no podemos resolver estos problemas, ¿no? Y vamos a unos sitios muy conocidos de Torreón. El famoso Puente del Campesino, donde siempre se inunda. Bueno, ¿por qué creen que se inunda ahí? Entre otras cosas porque históricamente era una vega del río Nazas, la llamada Vega del Caracol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era un pequeño brazo del río Nazas donde se acumulaba el agua, se formaba ahí una zona muy fértil y es una zona baja. Entonces, un buen día construyen ahí un periférico, construyen unos fraccionamientos, construyen esto y aquello encima de lo que era la vega
la vega de El Caracol, o sea, una vega alimentada por el río Nazas. Entonces las consecuencias están a la vista. Parece que no hay manera de resolver el problema. Evidentemente sí se puede resolver, pero requiere una inversión importante como aquellas que hizo la empresa La Compresora o la empresa La Unión hace más de 100 años. Otro ejemplo también que tenemos en el norte de la ciudad es cuando vamos en la carretera Torreón-San Pedro, vemos que la carretera se inunda y de los 4 o 5 carriles que hay ahí, pues se inhabilitan con la lluvia y nada más queda uno. Y entonces ahí van todo el cuello de botella que se hace de un lado y de otro. Ahí hay unas plazas comerciales, una ferretería nueva que abrieron y todo eso. Y bueno, yo no entiendo cómo es que los ingenieros construyen esas cosas sin pensar en el agua. Sin pensar, está bien que vivimos en un desierto, pero ya sabemos que en un día aquí puede caer el agua de todo un año o de la mitad del año. Entonces, al paralelo a la carretera corre un canal de riego que está en desuso. Hay 2 vías y uno de ellos está en desuso. Y el canal está seco en este momento, cuando llueve, y la carretera inundada. O sea, yo creo que realmente las soluciones, algunas las tenemos a la mano. Lo que nos ha faltado es pues creatividad, no descubrir el hilo negro, sino retomar lo que ya habían hecho nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros padres fundadores, por decirlo así, de la comarca lagunera. Pero no queremos aprender de la historia, Carlos. No, somos muy cabezones y soberbios. Pensamos que nosotros estamos haciendo la historia ahorita. Oye, pues simplemente todo lo que nos has venido a platicar es un buen referente de lo que se hacía bien y de lo que estamos haciendo mal. El bosque es un ejemplo de lo que se hacía bien y que no queremos aprender de ello. Pero más bien no que no queramos aprender de ello, más bien que yo creo que quienes toman las decisiones lo desconocen, ¿no? No, pero espérame, Juan. O sea, nos estás dejando a los ciudadanos que podríamos conocer estas historias como nada más espectadores de las decisiones que toman unos cuantos. O sea, el involucramiento de la sociedad en ese momento, con el bosque, con el puente, con muchas otras cosas, nos queda clarísimo que no nada más es una responsabilidad de quienes toman las decisiones. No, de acuerdo. En ese sentido es que yo creo que no terminamos de aprender la lección. Exacto, y que los constructores, que son los que finalmente están haciendo mucha obra en la ciudad o la mucha obra que se está haciendo los fraccionadores, pues tomar en cuenta precisamente estas cosas, porque luego vemos problemas en fraccionamientos nuevos que se hicieron y que son un pozo donde el agua no tiene salida, y es absurdo que al lado de esos fraccionamientos pueda haber incluso infraestructura antigua de canales, de tajos, totalmente seca. Donde se pudiera precisamente conducir o reconducir estas aguas. Entonces ahí están, digamos, como algunas de las soluciones. Lo del bosque venustiano a mí me parece emblemático, además, Marcela, porque no es posible que la 12 se nos inunde y el bosque esté seco. Exacto. Y ahí tenemos nuestro pozo de absorción natural. Canalicemos las aguas ahí. Claro. La señora Morales se comunica, dice, después del Boulevard Laguna hay un cerro y se lo está consumiendo una empresa. ¿Ustedes saben quién regula eso? Porque se supone que así como todo lo que tiene historia en nuestra laguna, así los cerros son nuestros. Que yo sepa, no son propiedad de empresas. Qué bueno que alguien se da cuenta de esto y lo comenta. Están haciendo un daño ecológico. Aparentemente decimos que nuestros cerros están pelones, que no tienen nada. No, sí tienen vida, ¿eh? Hay todo es un ecosistema que no es evidente, no lo vemos así a simple vista porque el cerro está ahí arriba y no lo vemos. Miren, desde la carretera en Parras no se ven los pinos que hay en la sierra. Pero ni tampoco en Jimulco se ven desde la carretera Los Pinos, pero arriba hay pinos. Claro, hay diferentes ecosistemas. Entonces, esa empresa está devastando el cerro y pues vamos a pagar las consecuencias en algún momento. Oye, si da dolor el desmonte que vienen haciendo en los cerros, donde quieren que se cruce el gasoducto en Durango. Eso también está generando un problema y ahí sí ya ha levantado la voz. Ahí sí ha habido una discusión.
Y me parece que también en el caso del Cerro de las Nuas debe de reencauzarse debe de discutirse esto públicamente, porque digamos, todo lo que tiene que ver con la ecología no es que sea de una persona, sino es patrimonio de todos y el daño es para todos o el beneficio es para todos. Pues sí. Y ahorita que comentabas que en el parque de béisbol de La Unión fue donde nació el equipo de béisbol, el Unión Laguna. ¿A eso debe su nombre, Unión Laguna, Sí, por Unión. la fábrica de La Unión? Sí, exacto. La fábrica de La Unión fue promotora del béisbol en la comarca lagunera. Inició, digamos, de manera amateur, no profesional, y después, cuando el equipo se volvió profesional, tuvieron que mudarse de estadio y rentar el estadio Revolución. Primero el Revolución y luego se fueron al estadio Rosa de Gómez. Exacto, para poder, pues, ahora sí que ofrecer con una buena infraestructura ya juegos profesionales. Que hasta la fecha. Sí. Ajá. Excelente. Bueno, tengo comentarios del auditorio. Nos dicen lo siguiente: excelentes comentarios sobre la planta jabonera La Unión, lecciones históricas del manejo del agua. Esto otro que nos dicen: felicidades por su programa, ustedes los medios son la memoria del pueblo y la historia. Saludo. En cuanto a los empleos, los sueldos no están equilibrados con la experiencia, estudios y edades. Esto otro que nos dicen: no existe una cultura de investigación en cuanto a estos fenómenos para poder realizar proyectos que estén acordes con la problemática que tenemos en la laguna. Bueno, y muchas otras cosas que nos están diciendo desde el WhatsApp. Nos dice: me deben lo de la réplica de la casa la réplica de la casa de la película de Lo que el viento se llevó. Ah, correcto. Tienes razón. Me la anoto y me la llevo y la abordamos aquí próximamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por la participación del auditorio. ¿Algún punto de por contacto, supuesto, me pueden encontrar en el archivo municipal, ahí estamos para servirles, Acuña 140 Sur, aquí a unos metros de GREM, y en mi Twitter, @uncuadros, estamos a la orden. Y va a haber una conferencia, ¿verdad? De el doctor Sotomayor. Sí, la próxima semana, para festejar el 111 aniversario de Torreón, el cronista y magistrado Jesús Sotomayor Garza nos va a ofrecer una conferencia, y qué mejor para festejar la historia de Torreón que con una conferencia. Ajá, gracias, esto que nos dicen, solo para felicitar al invitado, la verdad es un gusto escucharlo cada vez que habla de historia. ¿Dónde se puede tener contacto con él para escuchar más sobre la historia de Torreón? Bueno, con todo gusto me encuentran en el archivo municipal de Torreón. Estamos haciendo conferencias periódicas. La de la semana que entra está invitadísimo. Es el próximo martes a las 7:30 p.m. Ahí nos vemos, ahí lo esperamos con todo gusto. Ajá, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Dice: en Querétaro se cuidan religiosamente los tajos y canales que desaguan colonias completas. ¿Por qué aquí no? Aquí los tenemos abandonados y la infraestructura urbana también la tenemos llena de basura por los ciudadanos, y eso es peligroso. Sí, ¿verdad? Porque se taponean los Es que la basura, de veras, la basura. Y ahí nadie más que nosotros. Así es que realmente pensemos un poco en que la ciudad pues la hacemos todos. Exactamente. Dice: quienes toman las decisiones obedecen a otros intereses. Existen en la laguna geohidrólogos o ingenieros agrónomos en irrigación con el conocimiento de lo dicho por Carlos. El problema es que quienes toman las decisiones no consideren sus recomendaciones. Sí existen múltiples estudios y ahí están en la Narro. Ha de haber más de una docena, y en la Zagarpa y en el Cenit Raspa también. Pero no les hacemos caso. Sí, Gracias a Gerardo Puentes que nos escribe. Claro, y me llama la atención que en una obra muy importante que están haciendo en el Boulevard Revolución han quitado pendiente. Aguas con eso. ¿Dices la del Metrobús? Sí. Oye, a ver, de verdad, hay que hablar con Poncho Tafoya para que nos explique. En el tramo que está del Jazmines hacia un supermercado, es que no son cunetas, o sea, vas como en una ondulación. Bueno, son olas que ya hicieron sí, pues bueno, ya omito yo mis comentarios. No, de eso. Por favor, no los omitas. Los camiones han hecho olas, evidentemente no soportan el peso. Y hay una el pendiente, pavimento que están y hay poniendo. una pendiente, pues, Sí. entonces, un peralte, ¿no? Sí. Extraño ahí, que parece que te vas de lado. Pero en fin, hay muchas cosas que tenemos que pedir que nos informen, porque si no vamos a lamentar luego las consecuencias de obras que van a tener muchos problemas, serios problemas. Y unas cunetas que hay ahí donde no había. Exacto. Pues muchísimas gracias, Carlos, otra vez por tu participación con nosotros. Encantado.